Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a iniciar este vivo. Vamos a estar hablando hoy con Matt Crampy. Vamos a ver. Ahí va. De ahí que se escuchaba bajito porque estabas entrando. Así Ah, que ok, ok. era eso, porque me decían ahí que se escuchaba un poquito bajo. Bueno, yo igual primero vamos a... Ahí está, buenísimo Edmundo que me dice que ahora sí se escucha bien. Vamos a presentarlo para los que no lo conozcan. Él es Matt Crampy, ¿sí? Entre muchas cosas, porque vamos a hablar de magia principalmente, pero también es director, es productor, ¿sí? Bueno, ha hecho dirección de arte, es guionista. Si alguien quiere conocer sus trabajos, sus películas, también lo puede googlear ahí como Matt Crampy y va a poder conocer varias de sus pelis, ¿sí? Como Ran Ran Bunny o también Todos tus muertos, Mala vida, Mundo Psycho y también el documental de Batato, ¿no? Varela que ha realizado, Traductor, como productor productor. ahí. Claro, porque bueno, va cumpliendo distintos roles, pero hoy nos interesa el de mago ceremonial y es ahí donde nos vamos a meter y creo que varios se han interesado por esto de qué es esto del mundo de los espíritus, las ofrendas, cosas que nosotros venimos charlando y dijimos, che, ¿por qué no lo compartimos? ¿No? Ya que ambos también por nuestros lados compartimos todas estas cuestiones, así que vamos a empezar a hablar un poquito, ¿no? Habíamos tirado varios temas, no sé por dónde te gustaría más empezar, con qué, ¿no? De todo lo que Bueno, habíamos dicho. bueno, porque, ¿cómo estás? Primero, hola, Muy bien. Cintia, ni te saludé. Entré así, estaba toqueteando porque no escuchaba, pensé que era mi teléfono. Em, Creo que algo como un común denominador que tenemos entre tus prácticas que tienen que ver con el chamanismo andino, entiendo, y por ahí mi práctica que tiene que ver más con lo que llamamos la tradición occidental, que en realidad es la tradición europea, llamamos tradición occidental, va, europea y un poco más. En realidad, la tradición que tiene origen por lo menos en las civilizaciones del Valle del Nilo, ¿no? En las civilizaciones babilónicas, que después termina desembocando en lo que va a ser lo que sería Europa Central. Eh, eh, es decir, hay como una distancia cultural y sin embargo tiene muchos puntos en común. Lo mismo que con las tradiciones que nos llegan de África y de distintos puntos del globo. Hay símbolos ahí que tienen como significados. Por ahí cambian las formas, pero pueden ser medio similares. Claro, cambia las formas, pero los conceptos son similares, ¿no? Y habíamos empezado a hablar entre nosotros, bueno, del tema de espíritus, del tema de ofrendas, y a mí lo que, ¿no? Que hay puntos en común, si bien para lo que sería la tradición de Occidente, con el devenir de los años se fue volviendo como un tema tabú, y por eso es un tema que me interesa retomar, el tema de las ofrendas y los tan temerosos pactos, ¿no? Esta Ujú. idea de pactos que se tienen, por lo menos en la magia moderna, como una cuestión completamente faustina, ¿no? Que me parece que no es tan así y que seguramente tiene un correlato en lo que es el chamanismo. Sí. Pero a mí me gustaría empezar por preguntarnos qué son los espíritus, ¿no? ¿Qué son los espíritus para vos? ¿Qué son los espíritus para mí? ¿Qué son los espíritus para quienes nos están acompañando en este vivo? Total. Sí, bueno, que ahí pueden ir haciendo algunas preguntas. Yo voy a intentar también ir leyendo y en tal caso me las anoto y las vamos trayendo, ¿no? Bueno, de acuerdo a lo que es el chamanismo, tenemos ahí como una cuestión de animismo, ¿no? Como que todo está vivo y todo tiene su espíritu. Entonces como que uno dialoga con todo, ¿no? Cada planta tiene su espíritu, cada piedra, cada montaña, cada lugar en la tierra es habitado como un espíritu y entonces nosotros vamos como dialogando con ellos y a ellos son como los que se les ofrenda, se les pide a través de cada uno de los elementos que van teniendo distintos significados con los cuales yo me voy como comunicando, ¿no? Como la hoja de coca de repente tiene su espíritu y tiene su función, y las montañas también tienen su espíritu y tienen su función, como que hay ahí como algo acomodado que era lo que nosotros en un momento charlamos como
lo originario, ¿no? Como volver al origen, porque como que después por ahí medio que se va desvirtuando, ¿no? La cuestión también de las ofrendas, a quiénes son esos espíritus. Claro, la pregunta sería, o la pregunta que yo te haría es, eh, si los espíritus son vistos como entidades objetivas que existen en el universo, ¿no? Que son fuerzas objetivas por derecho propio, o como suele pasar en la magia ceremonial moderna, simplemente se lo ven como arquetipos o fuerzas o ideas que representan determinadas fuerzas o determinadas potencias, ¿no? Que ese es un tema que me interesa muchísimo y que yo ya oportunamente daré mi opinión también, ¿no? Total, bueno, sí como que, claro, al tener un símbolo, como que representan de algún modo, como que te digas, si quisieras casi un arquetipo. De hecho, por ahí podemos encontrar relación, ¿no? Entre unos y otros. Pero es verdad que cuando hablamos del espíritu de esa planta, hablamos del espíritu de esa planta, y no es como, no sé si una representación masiva arquetípica, simplemente, sino que estoy hablando del espíritu que habita esa planta que tiene una función y si yo me relaciono con ello va a ser para algo en especial, ¿no? Como por ejemplo la hoja de coca es un puente, entonces siempre que se la convoca y tiene toda su mitología, ¿no? Su historia por detrás, de por qué se transformó el puente y de esa manera es como lo simbólico por lo cual quedó ahí anclada a su misión, digamos, y se usa de ese modo. Siempre como para llamar, es la que lleva el mensaje, es con la que uno medita también. Claro, claro, entiendo. Bueno, yo lo que pasa con la magia occidental moderna, y cuando digo moderna no digo contemporánea, digo moderna como una corriente que se inicia a fines del siglo XIX, que se traslada hasta el día de hoy, pero que en realidad ya viene como de coletazo, digamos, desde el Renacimiento, ¿no? Donde hay una especie de quiebre. Es decir, la magia pasa de ver a los espíritus como seres reales que existen, que son parte, digamos, del ecosistema del universo, que tienen conciencia, que inclusive en algunos casos tienen voluntad y con los cuales el mago puede interactuar y puede solicitarle ciertos pedidos, Sí. ¿no? A convertirse en, como digo, una suerte de arquetipo psicológico o de representación de fuerzas internas. Entonces todos estos mundos que tienen objetividad por derecho propio pasan a tener en realidad subjetividad, ¿no? Pasan a ser, por ejemplo, si dejamos de hablar de planos o dimensiones o mundos exteriores o estos, digo, ecosistemas espirituales, para empezar a hablar de planos interiores. Entonces yo, por ejemplo, no sé, me pongo furioso, me pongo iracundo y hay un espíritu, qué sé yo, no sé, el Camael, no sé, el ángel del planeta Marte, que en realidad, como digo, no existe por derecho propio, sino que no es más que una representación de esa furia, de esa fuerza, Uh-huh. o de esa energía. Con lo cual, digamos, con el tiempo, en lo personal me empezó a fastidiar un poco porque dije, en definitiva, la magia empieza a perder, digamos, empieza a perder su esencia, que justamente es magia, ¿no? Cuando le estamos quitando a los espíritus el derecho a existir. Por eso me parece un tema interesante esto de la relación con los espíritus y las ofrendas. Es decir, en el fondo no sabemos qué son. No Uh-huh. sabemos, yo siempre digo, el mago o la maga es alguien que está en una habitación oscura buscando un gato negro. Sí. ¿No? Por ahí tocamos algo y decimos, bueno, acá me pareció que pasó por acá porque tocó un pelaje, pero siempre estamos en un terreno que es sumamente especulativo y donde no hay verdades taxativas. Y no puede haberlas, porque no existe un método científico objetivo y empírico que nos permita determinar que las cosas son de tal o cual manera. Sin embargo, en la medida que le quitamos derecho a existir estos espíritus, bueno, nos vamos alejando de la magia y nos vamos acercando más a una especie de pretensión de psicología o de coaching, si se quiere.
Entonces, ¿para qué le daría ofrenda yo a algo que en realidad lo que está representando es una fuerza interna mía? Digamos, Claro. ¿para qué haría magia? Me bastaría con, como digo, con ir a un psicólogo o abordar algún tipo de terapia interna para controlar mi ira o controlar determinado aspecto interior, Sí, tal vez pero perdón, claro, jamás poder influir sobre la realidad exterior desde ese punto de vista. Sí, sí, tal vez teniendo en cuenta que, por lo menos para lo que es el chamanismo, es como todos somos uno, creo que igual en varias culturas se siente así, ¿no? Como en realidad no hay algo por fuera de nosotros, sino que somos todo eso que vemos, eh, y todo eso está incluido en nosotros y así es como una especie de fractal, ¿no? Como un reflejo de lo que hay en mí. Entonces lo puedo llamar tal vez arquetipo o lo puedo llamar proyección de mí mismo o de mi propio universo, como que cada uno también desde su proyección, desde su mente, construye también una realidad. Entonces, Bueno, algo de eso también hay, ¿no? Acá donde la cosa se vuelve mucho más compleja, que bueno, el ejemplo de eso es el tulpa, ¿no? El tulpa, si no me equivoco, de la tradición tibetana, ¿no? Esta creación de entidades a partir de la proyección de un pensamiento, o algo similar a lo que Occidente se llamaría el egregor, ¿no? uh-huh. Pero yo creo que sí, digamos, esto que vos estás diciendo en definitiva remite al principal axioma hermético, ¿no? Lo de arriba es como lo de abajo y por proyección, digamos, lo de afuera es igual a lo de adentro. Tal vez en realidad los espíritus no estén ni afuera ni adentro, sino que estén como habitando ambos lugares al mismo tiempo. Sin embargo, creo que a la hora de la praxis, hay que tomar una determinación, ¿no? Uh-huh. Aunque tenga esta complejidad que no sea nunca determinista, Sí. es decir, tengo que de alguna manera asumir un paradigma. Tengo que decir, bueno, o yo voy a... ¿Por qué? Porque al mismo tiempo los espíritus me van a dar en función a cómo yo los perciba. Es decir, si yo los percibo como entidades reales, como cosas que existen, es decir, bueno, existe un ángel que se llama Sacel, y que responde a tal energía de tal planeta y a tal fuerza, y que lo puedo atraer mediante tales métodos y tales inciensos y tales velas y tales sellos extraños o pergaminos y demás, ¿no? Eh, Independientemente de que sea una fuerza interior o un arquetipo o que sea una entidad real, va a responder según como yo la trato. Si yo la trato como una fuerza interior, va a responder como una fuerza interior. Si yo la trato como una fuerza objetiva y real, va a responder como una fuerza objetiva y real. Esto es un poco como el experimento de la doble rendija en la física Claro, cuántica, ¿no? sí. Es decir, según cómo observemos, según con qué aparato de medición, por Y ejemplo, quien observemos esté la luz. observando, Claro. ¿Quién está observando y con qué aparatos, no? Digamos, se va a comportar como ondas o como partículas, pareciendo como que la luz está esperando que uno observe para comportarse. Me parece que pasa algo similar. Pero, como digo, la tradición de Occidente tiene este corte en el medio, ¿no? Y este corte que termina de definirse a fines del siglo XIX, pero que ya empieza a mostrar, digamos, esta tendencia a partir del Renacimiento, cuando el mago deja de ser una especie de chamán que tiene diálogo y comunicación con los espíritus para convertirse en una suerte de erudito, de intelectual, de un matemático, un científico, ¿no? total. Un ser, digamos, que lleva sobre sus espaldas cierto prestigio, ¿no? Que el mago medieval no tiene, Total. no cuenta. Es Sí. una especie de traficante de influencias con el mundo espiritual. Como que empezó a tomar mucho del estudio del conocimiento y empezó a dejar un poco de lado tal vez la práctica en cuanto a lo ritual también y el significado y el para qué uno hace un ritual, ¿no? Porque lo que estabas diciendo recién es que cuando yo hago un ritual hago toda una representación en la que estoy creyendo realmente y por eso utilizo los elementos que utilizo porque sé para qué sirven y cada uno tiene determinada función. ¿No? Y por eso los construyo de cierta manera, con cierto sentido, y los consagro para lo que los voy a usar, ¿no?
Entonces, el entender todo eso hace que lo que yo ritualísticamente estoy haciendo funcione, y en cambio si me empiezo como por ahí a perder e ir por otros lados, me olvido de esa esencia. También, hablando de eso, podemos hablar de lo que son las construcciones de los altares, ¿no? Por ejemplo, y dónde se sitúa el mago en el altar, y qué pasó, porque el otro día también estaba escuchando qué pasó con los altares, por ejemplo, en las iglesias ahora el altar no está más en el centro, ¿no? Siendo que es nuestro centro, es como uno parado en el centro, en el círculo, en el centro del círculo, ¿no? Y ahora se Claro, desplazó hacia los lados. ¿Qué pasa con eso de que se desplazó hacia el lado el altar, ¿no? claro, claro. Bueno, sí, sí, ahí yo me estaría metiendo en un terreno que desconozco, ¿no? Eh, igual hay un texto muy interesante que es El secreto de las catedrales de Fulcanelli, un texto de alquímico, eh, donde se puede indagar un poco eso y el porqué también de las diferentes ubicaciones. Pero bueno, recomendación aparte. Sí, es verdad. Yo primero, y esto siempre cuando doy clases de estos temas, eh, hago énfasis, ¿no? Digamos, porque en términos prácticos un altar, en términos prácticos, en términos reales, o en términos materiales, más que reales, porque todo es real. Digamos, el altar puede ser cualquier cosa, puede ser una mesa ratona, puede ser un pedazo de tronco, puede ser, según también en donde el mago esté operando, ¿no? Sí. Está operando en medio del bosque y un tronco, una piedra puede ser un altar, o en un pequeño monoambiente, una mesa ratona puede ser un altar. Inclusive un paño en el piso puede ser un altar. La cuestión es lo que realmente simboliza eso, que si no hay una conciencia real, ¿no? de lo que representa, deja de funcionar. No es más que una mesa ratona, no es más que un tronco. Y la palabra altar, ¿a qué nos remite? A las alturas. Es decir, el altar en realidad como un punto, como una especie de batería, o como un punto de conexión con ¿qué? Con lo alto, ¿no? Con las fuerzas superiores, con las dimensiones superiores, que es en donde tienen origen o de donde van a descender los espíritus, los ancestros, los dioses, o aquellas fuerzas con las que intentamos comunicarnos, ¿no? Y como decís vos, el altar no puede estar ubicado en cualquier lugar, tiene que estar ubicado en un punto determinado, tiene que estar ubicado en un centro, ¿no? Que es equidistante de cualquier punto del círculo, para que realmente funcione. Es decir, para mí la magia o el ritual es una tecnología. Sí. ¿No? Es una tecnología espiritual o psicoespiritual, si queremos ser un poquito más modernos y un poquito más cool. Tecnología psicoespiritual, bueno, y todo funciona como un engranaje, donde hay alguna cosa que está fuera de lugar, ¿no? Esa conexión se rompe, como bueno, listo, la radio tiene la antena apuntando en otra dirección. Deja de funcionar. Inclusive fíjate que el altar no necesariamente es un mueble, porque esos rituales que se practican en la montaña misma se convierte en el altar. De Sí, hecho, nosotros totalmente. no tenemos acceso a una montaña, por eso utilizamos un altar. No, Bueno, o sea, mira, por ejemplo, en las iniciaciones que haces, como por ejemplo con los queros he hecho del Perú, ellos te inician y te dan esto, que es la misa andina, y esto vendría siendo tu se llama mesa, ¿no? mesa. Sería el altar. Ujú. Esto que lo ata se llama guatana, y la guatana es lo que ata toda la energía que está aquí, ¿no? La sostiene aquí adentro. Y aquí adentro, este paño de acá afuera que está tejido tiene sus significados, que lo han tejido mujeres que tienen visiones para poder bajar información, como también los altares de magia ceremonial tienen también sus simbologías, ¿no? En Tiene ciertos simbología, casos, claro. lo mismo que el círculo donde están apoyados, no es que no hay nada, sino que cada cosa significa algo y está acomodada de acuerdo a cuestiones a veces elementales, ¿no? Mayormente, que tiene que ver con los Claro, espíritus que antes hablábamos, ¿no? Como el este, el oeste, cada uno responde al sol, a la luna, al fuego, al agua, y cada uno de ellos tiene su espíritu. Lo mismo sucede en cada una de las tradiciones, ¿no? Son con esos claro. espíritus que luego van cobrando nombres de entidades, tal vez, a las que en vez de hablarle como agua o fuego, les empezamos a poner otros nombres. Le empezamos a poner un nombre. Bueno, eso es un poco lo que decía Crowley, ¿no? En realidad,
estamos nombrando fuerzas de la naturaleza, fuerzas universales, fuerzas cósmicas. Claro, en el caso de la magia ceremonial, esto también se va perdiendo y se va desdibujando, ¿no? Pero bueno, también el altar debe tener cierta medida, debe tener cierta forma, inclusive debería ser hecha también de cierta madera o debería ser pintado de determinados colores, ¿no? Por lo general siempre respondiendo a, como digo, a axiomas herméticos, inclusive cabalísticos, ¿no? Sí. Como el famoso doble cubo del hermetismo, que entre otras cosas va a representar este principio, ¿no? Este principio, el principio de la tabla esmeralda, que lo de arriba es como lo de abajo. Y Aquí un tengo como un cubo altar blanco. del libro de Magic. Del libro del Liber 4, claro, ya es bastante sofisticado, Esto, y el ¿no? círculo donde iría, digamos acá, ¿no? El altar, entiendo, Sí, o acá. Ah, sí, un poquito más claro, por lo general estaría un poquito más hacia el este para que el mago se coloque en el centro, siendo un poco el eje de la rueda, ¿no? Lo que hace girar. Ese es un altar bastante sofisticado, ojalá uno tuviera eso, pero claro. bueno, tendría que tener o mandar a hacer a un artista o construirlo con mucha paciencia, pero en definitiva básicamente es eso, ¿no? Es un altar de doble cubo. No todas las tradiciones adhieren a eso, pero en general es como un común denominador de las tradiciones de Occidente. Pero así como todas las herramientas, en realidad, uno va viendo que como se va como desdibujando todo esto, inclusive hay un gran mercado de lo esotérico en donde uno directamente puede entrar a Amazon y pedir que manden un altar, que manden la varita, que manden la daga. Bueno, que en Y el llega tarot todo. vemos al mago con sus elementos, ¿no? Y lo que tiene es el cáliz, tiene la vara, tiene su daga, ¿no? Unas monedas sobre la mesa. Como que hay distintos elementos, pero eso también está relacionado con, en realidad, consigo mismo, ¿no? Porque siempre la daga o la espada, ¿con qué va a tener que ver? O la voluntad tal vez tiene que ver con el fuego, con su movimiento. La espada siempre tiene que ver con sus pensamientos, o digo, ahí hay cosas que al final son uno mismo. Claro, sí, sí, al final siempre es una representación de fuerzas internas. Pero como dijo alguien, que creo que fue Peter Carroll, uno de los fundadores de esa corriente que fue la magia del caos, a veces la mejor manera de simbolizar una espada afilada es con una espada afilada, ¿no? Es decir, se supone, y esto por lo menos es la teoría, después muchas veces esto a veces no pasa, pero mientras, qué sé yo, el mago construye su vara como objeto, ¿no? Su vara física, bueno, va desarrollando ciertas cualidades internas o mientras forja y aprende además, ¿no? El tema de la forja del acero y cómo forjar una daga y la trabaja sometiéndola, ¿no? Como el trabajo de herrería, con que es un trabajo en definitiva alquímico, es como la templanza del tarot, ¿no? Claro. A fuego y agua, y la va puliendo, bueno, también va desarrollando ciertas cualidades. Obviamente esto no va a pasar en la medida que uno pasa la tarjeta y manda a pedir a Amazon una daga ya construida. Que ahí Entonces, se pierde el sentido de por qué estabas construyendo tu elemento. Por ejemplo, en el chamanismo cuando te hacen iniciaciones, ¿no? Las iniciaciones se corresponden a cada uno de los elementos. Y por lo general tiene que pasar un año o 6 meses mínimo, según el chamán decida, entre cada una de las iniciaciones, que tiene que ver con esto, ¿no? Como vas a trabajar tu voluntad y todas las pruebas que vienen luego de esa iniciación, por ahí tienen que ver con, de repente, lo que sería la construcción de una vara, ¿no? O totalmente, es como un claro. simbolismo que es ritualístico, y lo ritual lo que quiere hacer es que puedas realmente manifestar en tierra, después de tanta práctica, y para eso son los rituales, después de tanta práctica puedes manifestar realmente y hacer tangible la cuestión que estás trabajando todo el tiempo por repetición de algún modo y entendimiento. Claro, totalmente. Bueno, fíjate que no, el mago para construirse una vara, por lo menos según los textos antiguos, para no ser digno, además digno portador de esa vara, porque esa vara en definitiva va a expresar la voluntad mágica, decían, por ejemplo, que había que hacer proezas tales como primero encontrar un árbol y ese árbol tenía que ser mínimamente un avellano, es decir, un árbol de una rudeza importante, porque así tenía que ser la voluntad del mago, tenía que tener esa dureza. Entonces,
Por ejemplo, tenía que ir a pasar la noche durmiendo bajo ese árbol, meditar, pedirle permiso al árbol, a los espíritus del árbol, si se quiere también. Y con el primer rayo del sol sacar su cuchillo y de un solo golpe cortar una rama. Si fallaba en ese golpe, listo, nos vemos el año que viene. Claro. Un año y un día. Ese año el mago no tenía derecho a portar la vara. Por lo tanto, ni siquiera tenía derecho a llamarse mago. Pero además no podía ser cualquier rama, tenía que ser una rama la más recta posible, lo cual es bastante difícil, ¿no? En un árbol encontrar una rama que tenga esa rectitud. ¿Por qué? Porque la voluntad del mago tiene que ser así de recta. Claro. Y habiendo logrado esa proeza, bueno, con su cuchillo ir trabajándola, sacándole los nudos, sacándole todas las imperfecciones hasta dejarla perfectamente recta. Hay una doble cuestión. Por un lado uno lo puede interpretar como algo simbólico. Bueno, uno debe trabajar la voluntad debe ser así, debe ser asá, uno debe ir, ¿no?, trabajando eso, quitándole, digamos, los nudos para que esa voluntad se vaya fortaleciendo. Pero también hay una cuestión, como digo, que es de carácter meramente pragmático. Si uno realmente logra hacer eso y se va y se queda toda la noche durmiendo bajo el avellano y corta de un solo golpe la rama y la trabaja, obviamente estamos hablando de una persona que ha forjado un nivel de voluntad imparable. Sí. Puede ser también que no tenga que ser literal y esté siendo algo así como medio mitológico, ¿no? Como que, de algún modo, como vos estabas diciendo, ¿no? Nos cuenta una historia que uno interpreta pero aplica luego a su diaria vida. Bueno, es que yo creo que si uno entiende el concepto, y como me pasa a mí, no tengo un avellano donde ir a dormir abajo, y probablemente si lo encuentro esté dentro de alguna casa, tenga que invadir propiedad privada, no sé, No sé. Claro, o termine asaltado o algo peor. Pero bueno, si entiendo el concepto, bueno, podré encontrar otra forma de reemplazarlo. Es decir, pero además mi vara no solo va a ser una cuestión meramente simbólica que va a representar mi voluntad, va a haber parte de mi energía mágica. Esa herramienta tiene que ser un reservorio también de mi energía mágica. ¿Por qué? Porque a su vez tiene que actuar como una especie de batería o de potenciador. Claro. El día que yo no tenga o no encuentre en mí esa fuerza que me falta, esa fuerza va a estar reservada o va a estar guardada ahí adentro de esa vara. Sí. ¿No? Entonces hay cuestiones que creo que hay que verlas como desde una multiplicidad de ángulos. Sí. Bueno, acá en este altar que te decía, digamos, en esta mesa donde se realizan todas las ofrendas y cualquier cosa que yo quiera mover o hacer la hago aquí dentro. ¿Sí? Una vez que lo abro, este paño sería el universo, el siguiente está la dualidad y en el próximo hay un cuaternario en el que estoy significando los 4 elementos, también un arriba, abajo, un masculino, un femenino, y dentro de ello hay piedras que son de las montañas, que cuando vos te iniciás son tus guías, digamos, ¿no? Y en cada iniciación trabajás algo diferente, por eso decía como de repente en esta iniciación uno trabaja la vara, no sé si en la magia ceremonial de repente ocurre algo así, que cada iniciación... Depende un poco de la escuela, sí, depende un poquito, viste que al haber un libre mercado, digamos, hay muchas de opciones. órdenes y escuelas, hay muchas cosas en común, pero pueden ir variando de una a otra. Claro, tal vez tomando como, no sé, del árbol de la Kabbalah, cada una de las esferas, ¿no? Cada uno va experimentando diferentes cuestiones, camina por distintos senderos que además representan distintas cartas del tarot, ¿no? Claro. Y obviamente ya estás emprendiendo un viaje, como acá también se emprende un viaje que te va a ir trayendo desafíos diferentes, ¿no? Y nosotros también hablábamos la otra vez de qué implica cuando uno se inicia, que yo te comentaba que decía, ibas caminando por el medio de la selva pensando que estabas en el mejor lugar, ¿no? O que por ahí, bueno, es por acá, mientras te chocabas todas las ramas y de repente te iniciás y alguien, una mano invisible te agarra y te ubica en el camino, pero mientras te va a ubicar el camino, ese trayecto es caos total y vos decís, yo me inicié para estar mejor, pero vas a estar mejor después de atravesar esto que tiene que caer, ¿no? Claro, tal cual. Yo creo que la mejor referencia que he encontrado está
está en esa palabra, o esa palabra que a su vez es una especie de fórmula, ¿no? Que es la palabra Iao, que usaban los gnósticos como nombre de Dios, Iao, que es un acróstico de 3 dioses egipcios, Isis, Apophis y Osiris, ¿no? Siendo que Isis representa el nacimiento, los nuevos comienzos, y que vienen con esa impronta, con ese entusiasmo o esa energía de quien se acaba de iniciar. Bueno, acabo de atravesar la iniciación, siento el poder, ¿cierto? La fuerza, la energía, siento que algo nuevo entró en mi vida, a lo cual le sobreviene la etapa de este Apophis, que en definitiva representa el dios de la destrucción, es el tifón de los griegos, ¿no? Pero que también rompe la ilusión de este entusiasmo, de este nuevo comienzo, porque al principio es todo lindo y bonito. Y acá, ¿no? Viene como en el Zen, ¿no? Cuando dicen que el caminante al principio ve una montaña y en la medida que se adentra en el camino la montaña desaparece. Entonces viene esta segunda fase Apophis y ahí viene la destrucción. Pero la destrucción uno tiene que entenderla como, bueno, lo que se está destruyendo en realidad son cosas que tenían que ser destruidas, solamente que yo me negaba, que mi ego se negaba que fueran destruidas. Tienen que ser destruidas para que yo pueda encontrar mi verdadero camino. Esto dependiendo, ¿no?, del nivel de iniciación. Obviamente cada vez esto se va a ir potenciando y va a ser un poquito más jodido, digamos la verdad. Sí. Pero después... Como claro, haciéndole propaganda, ¿no? haciéndole propaganda. Y bueno, pero es que es así, ¿no? Lamentablemente es así. Pero después, digo, aparece la figura de Osiris, que es este dios que renace. Bueno, después viene el renacimiento, viene lo verdadero, ¿no? O en términos del Zen, la montaña vuelve a aparecer. Y uno dice, ok, era por acá. Pero lo que creo que es lo que uno aprende, en la medida que va pasando estos niveles, que son cada vez más difíciles, y uno muchas veces termina más golpeado, es que uno ya empieza a entender, ¿no?, que tiene un sentido, que no es el golpe por el golpe en sí, que es la diferencia por ahí del no iniciado, ¿no? Que dice, ¿por qué a mí? Se ponen víctimas. ¿Por qué el universo me castiga? ¿Por qué Dios me odia? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? Entonces, vos hay cosas que no las podés evitar, pero con esta perspectiva iniciática, sabés que es un fotograma en una película mucho más extensa, de la cual vos solamente estás viendo ese pequeño momento, pero que ese momento puede ser muy significativo y que a su vez te lleva también y te interpela y te hace también reflexionar sobre tu pasado y cómo llegaste también a ese punto. Me parece que está un poco lo maravilloso del camino de la iniciación. Y entender esto, que es un camino, ¿no? Dice, bueno, soy un iniciado. Digamos, justamente es un iniciado, no es un terminado. Claro. Un iniciado es alguien que inicia. ¿No? Lo que no Ni te dicen es siquiera que una... nunca vas a ser un terminado, eso tampoco, pero bueno. Nunca, claro, tal cual. Además la iniciación te pone en el camino, después vos tenés que caminar, ¿no? Diferente es cuando uno habla de un adepto, ¿no? Es un concepto que ya me parece que es superlativo. El adepto, bueno, es de alguna manera aquel quien ha alcanzado cierto logro espiritual, como decir, bueno, listo, encontró la piedra filosofal, bueno, es un adepto, ya está en otro nivel. Nosotros somos peregrinos, ¿no? Somos peregrinos y las dificultades del camino, bueno, son cada vez un poquito, o sea, son acordes a nuestra experiencia y a nuestra caminata. Y las zapatillas, por supuesto, están cada vez más gastadas, pero es parte de ir desarrollando sí, cada vez mayores capacidades, ¿no? Ante las dificultades que aparezcan. Como dice la Kabbalah, ¿no? Como lo que el Satán nos va poniendo delante, que en realidad no quiere que nos vaya mal, sino que lo superemos cada día. Pero totalmente, totalmente, porque digamos, en cualquier escenario, con iniciación o sin iniciación, la existencia misma no es cómoda. Es decir, alguien que sabía mucho de Cábala, con quien yo conversaba muy seguido, él me decía en una oportunidad, en realidad, más allá de todo esto, hay dos grandes iniciaciones en la vida por las que pasamos todos. Es decir, podríamos decir que todos somos iniciados en ese sentido. La primera gran iniciación es el nacimiento. Hay un misterio por delante, ¿no? Y además, ¿por qué? Y uno también debería preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy acá? Yo no pedí, sin embargo que estoy.
O por ahí no nos acordamos y sí pedimos, eso, Bueno, eso hay que verlo. conscientemente, por lo menos, este No con estoy nombre y apellido consciente. no lo pidió, ¿viste? Ahora, el otro, puede ser, yo adhiero a esa idea, adhiero a esa teoría, pero, digamos, desde que tengo uso de razón, es un misterio. Y sin embargo, acá estoy. Es decir, mi espíritu cruzó un portal y empezó la aventura. Y la vida es un misterio. Pero después hay un misterio mayor, que es lo que viene después, donde cruzaremos el umbral siguiente, ¿no? Y por esas dos grandes iniciaciones pasamos todos. Ahora, lo podemos entender en ese sentido o lo podemos entender como un mero accidente y como si se quiere hasta como una tragedia, bueno, hasta como una maldición. Yo prefiero entenderlo, ¿no? Como una aventura, como una iniciación. Sí, Y, ¿no? hay- Y que una también es la preparación para la otra. Bueno, hay que prepararse para cruzar ese umbral. y bueno, nos da tiempo para ir entendiendo, por lo menos. Si uno realmente se adentra a ir tratando de encontrar algunas respuestas, ¿no? O por lo menos ver qué hay más allá. Ahí Leo nos dejó un comentario, no sé si vos también lo puedes leer, que dice la No, espada de no veo, o sea, Excalibur. teóricamente sí, pero no veo nada. Ok, ok, O sea, yo tengo mis lentes para poder ver y dice, la espada de Excalibur guarda las mismas metáforas y en cada momento de la vida se nos presentan oportunidades para resolver el enigma sin la simbología antigua, dice. claro, bueno, de hecho, la misma película Excalibur, ¿no? Es todo un gran tratado de alquimia hecho película, ¿no? Es muy interesante el tema de la espada, de la piedra. Uy, eh, hay, hay un montón de tela para cortar, pero sí, sí, completamente. Claro, y ahí es donde entra un poco el tema que te decía del mito, de las metáforas, ¿no? De todas estas cosas que de algún modo nos van dando pistas para el camino y tal vez una las pasa por alto diciendo como, bueno, pero esto es mera fantasía, ¿no? Y como no existe, según donde se enfoque, o tal vez si puede como abrir un poco su mente, pueda encontrar un poquito más de señales y tenerlas en cuenta como para ir adentrándose en un poquito en el más allá, ¿no? En el más allá de lo mundano, de lo que parece que es a lo que vinimos, solo, bueno, tengo que nacer, tener una familia, ¿no? Como decían, escribir un libro, plantar un árbol y morir. Sí, Eh, sí, sí, pero viste que yo creo que también hay cierto pensamiento muy cínico, ¿no? O cierta visión muy cínica que nos pone en un lugar bastante incómodo, ¿no? Porque parece que nosotros eh, respiramos un pensamiento sumamente mágico cuando en realidad vivimos en un mundo que está completamente desbordado de pensamiento mágico y realmente desbordado de un montón de mitos, ¿no? Que son perfectamente aceptados, es decir, más allá de que uno esté de acuerdo, ¿no? Como te diga, mira, no sé, el mercado se regula solo. Incomprobable, es un mito moderno. Hay una mano invisible del mercado, por ejemplo. Digo, por eso no entro en política, digo, más allá de lo que uno crea o no, pero es una cuestión de creencia. La mano invisible, ya conceptos como una mano invisible, que es lo mismo que decir, bueno, Dios va a regular o los espíritus van a regular la cosa, ¿no? O el concepto del Estado, hay un Estado. ¿Qué es un Estado? Como una especie de entidad, una especie de Dios, como un Zeus, ¿no? Que nos cuida, que nos protege. Y vivimos bajo un montón de mitos modernos, o sea, el ser humano moderno construye un montón de mitos que los convierte en realidad. El dinero es un gran mito, ¿no? Digamos que de alguna manera se va densificando hasta volverse una realidad prácticamente esencial, ¿no? y termina en lo que estábamos diciendo hace un rato, ¿no? Que al final, según quien mire, hacia cómo esté Claro, mirando, es el que está creando a través de su propio rito, de sus propias creencias y volviendo claro. realidad su Y, realidad. claro, qué diferencia hay, ¿no? Hay gente que cree en el progreso, bueno, también es, o sea, o que cree en la igualdad, o que cree que está perfecto, pero digo, no es mucho más loco creer en eso, ¿no? No es como digo, antes la gente creía en la posesión, creía, ¿no? En su tierra, tengo tierra, listo, acá está, la veo, la toco, puedo cultivar, puedo echar granos, ¿no? Va a salir, tengo animales, tengo cabras, tengo ovejas, le saco lana, tengo gallinas que me dan huevos. Ahora de repente tenés
una billetera virtual y tenés un número ahí adentro. O sea, lo mismo que podrías tener una calculadora. O sea, no es mucho más loco eso que creer en espíritus, a los que les hacemos ofrendas y le entregamos cosas y les hacemos pedidos. ¿No? Si te pones, es igual de loco. La diferencia es que, bueno, hay una especie de locura que es funcional o es una locura hegemónica. Bueno, es que me han ¿no? Es la dicho locura. que si creo en esas cosas voy a estar loco, que me salgo de lo que es socialmente aceptable y como ante la inseguridad, bueno, más vale me quedo con la masa, ¿no? Que la masa no cree en espíritus o de repente hasta el Espíritu Santo vamos, ¿no? Como... Claro, bueno, pero yo creo que pueden coexistir. Es muy interesante el planteo que hace esta novela, que después también fue llevada a serie, que es American Gods, ¿no? De Neil Gaiman, que justamente trata de esto, ¿no? Del enfrentamiento de los antiguos dioses, ¿no? Digamos que yo, de Odín, de Ostara, de, bueno, todos los dioses de las antiguas tradiciones, que se están extinguiendo, ¿no? Van perdiendo justamente su fuerza, van perdiendo su poder, por falta de adoradores, por falta de creyentes, y que por supuesto se ven amenazados por el advenimiento de nuevos dioses. Un nuevo dios puede ser el mercado, un nuevo dios es la información, es internet, un nuevo dios es el sistema financiero, ¿no? Es la banca, son los medios de comunicación, el streaming es un nuevo dios. Total, bueno, los influencers son... La IA es un nuevo dios, es... claro, que en definitiva se forma como eso, son fuerzas de carácter ontológico, pero que en definitiva, ¿no? También se les rinde culto y también se le hacen ofrendas, ¿no? Es decir, vos vas que yo a Wall Street y decís, bueno, ¿qué es esto? Bueno, este es el templo del dólar, este es el templo del dinero. Y acá están sus sacerdotes, acá están sus diáconos, ¿no? Acá se les rinde tributo, se les rinde ofrenda, y ese Dios a quien le da su gracia, bueno, a sus devotos, a sus cultores. Bueno, ¿no? según el chamanismo también tenemos un dios del dinero, que tiene su nombre, tiene sus apus, ¿no? Sus montañas que rigen a ese, como a ese espíritu, digamos. Ese lo quiero conocer. Después te lo paso. Después te lo paso también. Bueno, un poco por esto, ¿no? Porque siempre, como la espiritualidad va mucho a veces de la mano de no despojarse de todo, y en realidad ellos también te dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás rechazando al dinero? Si también tiene su espíritu, ¿por qué no dialogás con él? Claro. ¿Por qué no también decís lo que querés? ¿Por qué? Si es un elemento más de los que compone este universo, ¿por qué con uno sí y con otro no? ¿No? Es como que habla de una aceptación total de que hay espíritus más caóticos y espíritus que van por otro lado tal vez más luminoso, digámosle, para llamarlo de algún modo, y que con todos se puede tener un diálogo y cada uno tiene su función allí, y se puede dialogar con todos, ¿no? Porque, como te decía, ¿no? El espíritu de la hoja de coca tiene su misión, su trabajo, y lo mismo en la ofrenda, cada uno de los elementos con su espíritu tiene su trabajo de ser. Claro. Bueno, eso te decía un poco lo que pasó con la magia moderna, ¿no? Que se fue apartando de eso, porque el mago antiguo, el mago tradicional, no, en definitiva cumplía la función de un chamán, es decir, ¿para qué hago magia yo? Acá el gran problema siempre es el para qué, o qué es lo que busca. Es decir, ¿no? En estos tiempos en donde es todo tan edulcorado, te encontrás con alguien, no, yo en realidad ¿qué querés? ¿Qué buscas? Busco la iluminación, busco el conocimiento, es muy abstracto. En concreto, ¿qué buscas? Si vos me decís, mira, busco poder, ok, listo, eso es concreto. ¿Puedo estar de acuerdo o no? Porque después uno empieza buscando una cosa y termina encontrando otra, ¿no? Pero fíjate que el mago medieval, que es a lo que yo intento también apunto, a lo que intento rescatar, ¿no? Que de alguna manera se acerca más al rol del chamán. Y bueno, ¿qué buscaba? Y bueno, buscaba curar a las vacas que se habían enfermado, buscaba que las cosechas fueran propicias, buscara sacar de camino a los enemigos que hostigaban o acosaban al poblado, ¿no? Digamos, cumplía una función completamente social, y su magia apuntaba a lograr resultados. Y para lograr esos resultados, ¿qué debía hacer? Congraciarse con los espíritus, con el espíritu del hogar que protege a tu casa, ¿no? Con el espíritu de las cosechas, ¿no? Que hacía que fueran propicias, con el espíritu de la guerra que le daba a los guerreros el valor para ir a la batalla y enfrentarse aún
en desventaja numérica contra un ejército más numeroso, inclusive con los espíritus del amor y demás, ¿no? Hay con los espíritus del arte, etcétera. No, todo esto se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque la magia, en definitiva, a partir del Renacimiento fue derivando que, bueno, una práctica de una naturaleza mucho más intelectual, de una búsqueda de esta piedra filosofal, de la búsqueda de esta transmutación interior, de este desarrollo de la conciencia, que está muy bien, pero lo otro, es decir, no digo que es esto o esto, son ambas cosas, ¿no? Como La volver función también, digamos, de la magia como una vía, como un medio también de transformar la realidad, ¿no? Y ahí, justamente, es donde entran a jugar, ¿quiénes? Entran a jugar los espíritus, estos aliados, ¿no? Sí. Estos aliados, como dices, en tu caso, en el caso del chamanismo, los espíritus, este animismo, los espíritus que habitan las cosas, no creo que sea muy diferente con respecto al otro, pero bueno, en la magia ceremonial, por ahí, los espíritus que habitan las diferentes esferas planetarias, las diferentes dimensiones, ¿no? Los, qué sé yo, las esferas del árbol de la vida y demás, ¿no? Que en definitiva tienen el poder y tienen la capacidad de asistirnos en la resolución de determinadas cosas. Bueno, mira, fulanito está enfermo, bueno, está, qué sé yo, el espíritu que, no sé, que rige sobre el sol, que tiene potestad sobre, tiene el poder de influir sobre las enfermedades. Sí, total, igual también el chamanismo, cada espíritu de algún modo como que habita distintos planos, ponele, ¿no? E incluso según para lo que vos necesites trabajar, las ofrendas que vas a hacer van a estar siempre hablando con los tres planos, y para cada plano hay elementos que se incorporan, que tienen su sentido, ¿no? Y bueno, por ahí colores también que aparecen, ¿no? Hablando un poco de lo artístico, y cómo antes, por ejemplo, en las cuevas se iban y se pintaban antes de las casas Claro. los animales, incluso se practicaban como con los dardos o a tirarle, como si ya estuviesen y hubiesen cazado. Digo, todas esas prácticas es como que haya dejado de estar La primera forma de sacralizada. magia. Claro. Claro. Esas son las primeras formas de magia, sí, sí, los tipos, esa representación de la realidad, ¿no? Los búfalos o los bueyes atravesados por lanzas para favorecer, digamos, la caza, completamente. Incluso vestimentas, digo, como todo eso siempre fue sagrado, y lo que fue perdiendo creo que es el carácter de sagrado, como cuando vos decías, me pido la varita por eBay y me llega a mi casa, en vez de yo ponérmela a hacer, porque por ahí está bien, no consigo la vara de la madera que me están pidiendo, pero realmente yo le doy un sentido a por qué elijo tal madera, ¿no? De repente, porque lo que está tomando de algún modo la voluntad es la característica de esa madera, como también aparecen los animales, como estos animales de poder, ¿no? De lo que se dotan de algún modo los chamanes, es como decir, bueno, de las características de ese animal. Está perdiendo como eso sagrado, ¿no? Se está volviendo como más mundano todo, y es al final el que sabe más, pero ¿para qué sabe? ¿Para qué quiere ese conocimiento que también siempre es guardado con fuerza, ¿no? Y por eso se lo llamó secreto, porque hay que atravesar ciertos pasajes, ¿no? Ciertas esfinges, digamos, para conseguirlo. Es que es claro, ahí está el tema, es lo que decía vos, el tema del animal. Fíjate que inclusive la ingesta de un animal, ¿no? Desde las culturas chamánicas o mágicas, comerse un animal también era, de alguna manera, absorber los poderes de ese animal. Fíjate que nuestra base alimenticia, ¿cuál es? Bueno, es el animal más tonto, más sumiso, con todo respeto por la pobre vaca, pero es cierto, es un animal que viaja en camiones, que viaja como ganados, ¿no? Es decir, nosotros nos estamos comiendo, por ejemplo, las cualidades de la vaca, las cualidades de un ganado. No estamos cazando con nuestras propias manos un jaguarete, ¿no? Para absorber su poder. Y esto se traslada a todo, por ejemplo, el que va a la iglesia y se come la hostia, se está comiendo a Cristo. Es decir, teóricamente lo que debería pasar es que las cualidades espirituales del Cristo deberían encarnarse en esa ingesta. Esto no estaría pasando en general, pero ¿por qué? Bueno, porque me parece que hay, en definitiva, hay una antena o hay algo que conecta, hay un cable que conecta, ¿no? A estos devenires mágicos, que es la conciencia. Cuando no hay conciencia, ese cable está cortado.
Sí, Entonces, sí, yo puedo preguntarse todo entrar a la iglesia el y tiempo, como... ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Como si voy a la iglesia y tomo la hostia que me está dando el cura, ¿para qué? ¿Qué significa ¿Para para qué? mí y para qué yo lo hago, ¿no? Cada cosa que hacemos, digo, ya desde el ritual ni hablar, es como si uno hace un ritual sin ninguna conciencia, menos resultado, ¿no? Pero así todo en la vida misma, en el cotidiano de la vida, ¿para qué yo hago esto? ¿No? ¿Para qué estoy haciendo este vivo, por ejemplo, hoy con vos acá, hablando? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Cuál es la raíz que viene y que lo trae? Y si yo eso lo tengo claro, entonces lo que vamos a estar emitiendo acá entre ambos, ¿no? Que es algo que también estuvimos conversando, va a ser muy diferente a que si lo hago porque, bueno, no, para que me vean, porque sí, digo, Sí. porque está el vivo para hacer y lo hacemos. No, hay otro sentido que uno le da, ¿no? Que también es lo que lo hace como enraizarse en la vida y realmente decir, bueno, estoy acá para esto. Para esto he Sí, nacido, aunque no recuerdo ni que yo haya elegido, al sí, menos. sí. Totalmente, aunque después cambie ese sentido, ¿no? Porque es una cuestión dinámica. Ujú. Aunque después cambie ese sentido, pero es completamente fundamental. A mí me parece que, no me acuerdo quién fue, pero yo lo adopté, alguien dijo, la magia es transformar algo ordinario en algo extraordinario, ¿no? Y es transformar en definitiva en lo macro, ¿no? Nuestra vida ordinaria en una vida extraordinaria, que no tiene nada que ver con la cantidad de lo extraordinario, no pasa por la cantidad de lugares que por los cuales hayas viajado, la cantidad de experiencias exóticas que hayas tenido, los seguidores que puedas tener en una red social, ¿no? Pasa porque cada inhalación y cada exhalación sea una pulsión vital, porque cada charla que tengas sea de alguna manera trascendental o sea significativa por cada acción que tomes, aún, digamos, las felices y aún las dolorosas, Total, ¿no? sin rechazar nada. Cobren, cobren un sentido. Ahora, con respecto al tema, porque viste que por ahí planteamos un tema y esto, los mismos espíritus nos llevan para... Nos van a ir llevando por otros lados. Después igual también podemos dar un poco de data de las clases que vos estás dando, ¿no? Que puedas contar ahí algo para que de repente se quiera adentrar un poco más en estos mundos, ¿no? A mí me pueden preguntar más del chamanismo, aunque yo he experimentado también por esos lados. Pero bueno, tenés Les conocimiento igual bastante, tenés un buen conocimiento de la magia también ceremonial occidental. eso, es como que todo termina en lo mismo y bueno, y uno a veces agarra por un lado, después agarra por el otro, son distintas experiencias y momentos en la vida en los que va yendo por distintos caminos, ¿no? A veces Sí, tiene la conciencia para poder experimentar por un lugar y el entendimiento le permite y otras veces ya va por otros lados. En este caso también, bueno, con Matt pueden adquirir varios conocimientos, él da clases ahí particulares de varias cuestiones, yo creo que más le podrían decir, che, ¿me podés hablar sobre esto? Y para mí es como sí, un gran libro de conocimiento. yo estoy ya implementando un poco el concepto de mentoría, ¿viste? Porque hay un punto que hay gente que viene para aprender determinado tema. Quiere estudiar el tarot, quiere estudiar la cábala. Y a veces para estudiar el tarot hay que estudiar un poco de cábala y un poco de astrología y algunos conceptos de alquimia. Pero ya después los intereses se empiezan a ir para otros lugares, inclusive la magia ceremonial y demás. Y a veces simplemente es como digo, una suerte de mentoría, decir, bueno, ayúdame a enfocar esto o ayúdame a enfocar esto que estuve leyendo, esto que estuve estudiando, y simplemente ya nos conectamos para hablar de tal o cual manera y poder ayudar o asistir, ¿no? O ordenar ciertas ideas. Lo que te quería comentar es lo siguiente, a ver que también cuál es un poco tu opinión. Porque uno de los temas, por lo menos desde la magia occidental, ¿no? Y con lo que respecta a la cuestión, te decía al principio, no sé cómo estamos de tiempo porque tampoco... No sé qué era esa, ahí vos podés ver, a ver si... Bueno, ya llevamos como hora y media, vamos a darle 15 más y lo guardamos ¿En serio? ¿Hora y media? No. Sí, sí, son las 9:25, empezamos a las 8. 8 No, y... 8:30, 8:30 empezamos. Ah, 8:30. Ah, entonces vamos con una hora. Bueno, le damos media más. No sé si se la aguanta por ahí. Cualquier cosa, también preguntas que surjan las pueden ir Bueno, escribiendo y yo voy sí, anotando. sí, me importa. No, porque
porque al final era como un tema que quedó en el tintero. Por lo menos desde Occidente, desde esta mirada occidental, más medievalista, creo que me tiene así como muy fascinado. La idea del pacto, ¿no? Decía, cuando uno piensa en el pacto con el espíritu, piensa en esta cosa faustina. Todos conocemos la historia de Fausto, que hace un pacto con Mefistófeles y entrega el alma, lo cual es bastante como absurdo, ¿no? Porque estamos entregando como algo sumamente abstracto, ¿no? Podríamos interpretarlo y darle un montón de interpretaciones. En realidad, el tema del pacto se ha vuelto como una especie de tabú, ¿no? El mago que hace pactos con el espíritu. En realidad, el pacto no es ni más ni menos que un acuerdo. ¿Cómo podría ser un acuerdo con, qué sé yo, un electricista? Vos me haces tal arreglo, yo te voy a pagar tanto por el arreglo por el cambio de cableado con un pintor. Bueno, vos me vas a pintar este departamento, yo te voy a pagar tanto, cuánto vas a tardar, qué anticipo necesitas, cuánto van a costar los materiales. Y el concepto de pacto no es ni más ni menos que eso, ¿no? Uno es una especie de acuerdo que uno hace con el espíritu. Si el espíritu cumple, bueno, el mago o el operador que hace el pacto deberá cumplir con lo que pactó. Si el espíritu no cumple, como el pintor no cumple, dijo que iba a venir a pintar, no vino, ¿no? O lo hizo de una manera que no habíamos acordado, bueno, uno tiene derecho a despedirlo, inclusive a no pagarle. Pero no te voy a pagar por un departamento que no pintaste, ¿no? Por ejemplo. Eso es ni más ni menos que un pacto. Lo que pasa es que a partir de cierto momento, apareció esta idea de que el mago era el plenipotenciario, virrey de Dios, ¿no? Entonces tenía pleno derecho a ordenar, llamar a los espíritus y ponerlos bajo su yugo y ordenarle, decirle, bueno, yo te invoqué, ahora vas a hacer esto por mí, vas a hacer en el nombre de Dios. Y bueno, ya tenemos la tradición cabalística, todos los nombres secretos de Dios con el cual el espíritu se acojona, ¿no? Y se asusta. Entonces el espíritu va a cumplir porque el mago está embestido, ¿no? Con ese manto divino. Como la Boecia. Nos puede como la Boecia, ¿no? Y yo te ordeno en el nombre de tal, no voy a nombrar nombre de Dios acá por las dudas. Por la duda no llames nada, que tengo las luces muy apagadas. No podés. Sino al contrario, fue una cuestión, digamos, de reverencia, ¿no? Digamos, de no nombrar a Dios en vano. Claro. Entonces, yo te ordeno, yo te exhorto que hagas tal cosa, y si no, te voy a destruir y te voy a... Y en realidad, me parece que justamente se pierde esta idea más antigua, que es más cercana al chamanismo, de que el espíritu debe de alguna manera no solo recibir una paga por su servicio, sino también tener un incentivo. Ahora también, cuando uno habla de ofrendas, bueno, uno se imagina que va a ofrendar, que es una virgen, que va a ofrendar un animal, que va a ofrendar determinadas cosas, que en realidad son más parte de un imaginario popular, o que por ahí sean otras tradiciones, no es la tradición mágica. O sea, cuando hablamos de ofrendas a los espíritus, siempre, por lo general, cuando se habla de espíritus de naturaleza planetaria, esa ofrenda siempre va a ser de acuerdo al planeta, por ejemplo, que rige ese espíritu, ¿no? Lógicamente que si es un espíritu de naturaleza venusina, por esas ofrendas van a estar, no sé, van a ser más dulces, digamos, ¿no? Rosas, claro. Mieles, ¿no? Elementos que son, o ciertos perfumes, o ciertos inciensos que son agradables a ese espíritu. Y en la medida que el espíritu también cumple, ¿no? Uno puede inclusive aumentar o dar mayor cantidad o inclusive presentar un banquete especial para ese espíritu en honor a que ha cumplido ese pacto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ofrendas, por lo menos en términos de Occidente, de esta magia occidental medieval de que estamos hablando, de panes, de aceite de oliva, de miel, de vinos, de espumantes, de flores, de semillas, ¿no? Como digo, por ahí la fantasía de la gente en el pacto uno entrega el alma con un ser demoníaco y a cambio, ¿no? Da sangre y un montón de cosas que diría que rozan lo ridículo, pero que también en ciertas tradiciones más oscuras pueden llegar a existir.
también hay que Total, decirlo, ¿no? siempre hay que por ahí tal vez estudiar profundamente como el simbolismo, que a veces es muy antiguo, ¿no? Y está ahí como en nuestro inconsciente colectivo y que como uno desconoce, empieza como a reconocer desde la actualidad ciertos símbolos que en realidad no quieren decir lo que pensamos que quieren decir porque también fueron deformados, ¿no? Claro, Que parece que yo pacto con algo y en realidad, por ejemplo, en una iniciación se me está presentando como diciendo, este ser que no conocen ahora los reconoce, ¿no? De claro, repente las iniciaciones son como, bueno, miren, esta es Cintia, les presento aquí a la tierra, a la montaña, y yo que ya tengo diálogo con ustedes, se las presento para que ustedes la conozcan también y ella dialogue con ustedes a través de las ofrendas, porque lo que voy a obtener en ese diálogo es como una charla, ¿no? Y de repente las ofrendas claro, las hago también porque mi mente necesita lo material, lo ritualístico de la ofrenda, ¿no? En la que yo pongo la semilla y esta semilla que pongo digo que es para que los espíritus de, no sé, por ejemplo, en las ofrendas estas de chamanismo, utilizo la hoja de coca como que esté más destrozada para todo lo que tenga que ver con las enfermedades, los pensamientos turbios, qué sé yo, todo eso que quiero dejar. Entonces lo deposito en una especie de arcoíris, el arcoíris se vuelve un portal y pongo ciertos elementos que digo, este elemento es para que si esta energía quiere volver, no pueda hacerlo porque se maree. Con este elemento le digo, le ofrezco un poco de bebida para que vea que yo soy amable y le estoy pidiendo que se retire de mí, ¿no? Digamos, a esta energía turbia que me está perturbando, porque de algún modo yo sintonicé con esa energía, ¿no? Y estos espíritus también me van a escuchar y me van a hacer caso en la medida que yo esté ordenada en mi centro, por esto el altar en el centro, porque si yo estoy claro. hacia un lado y no sé ni quién soy y cuál es mi centro, ¿a quién van a estar oyendo? ¿No? A alguien que está totalmente desalineado, porque una energía caótica le haría caso a alguien que no puede tener orden ni siquiera en su palabra, en su pensamiento, en su sentimiento. Claro, totalmente, en su pensamiento, palabra de acción, ¿no? Sí, yo también creo que, porque a veces uno se plantea, bueno, ¿por qué seres de naturaleza espiritual, por ejemplo, necesitarían alimento material? Bueno, hay todo, es todo un tema, ¿no? Para pensar. Pero también, ¿no? Uno los está trayendo de otra dimensión a un plano en donde en realidad no van a masticar un pedazo de pan, pero ese pan, sin embargo, emana cierta energía y esa energía va a transmutar en una especie de alimento espiritual. Pero primero, además, no solo eso, sino que también hay que atraerlos. Digo, yo tengo que atraer el espíritu, tiene que sentirse atraído por ese altar, tiene que sentirse atraído por esas ofrendas. Mira, esto no te lo dediqué para vos. Ahora escúchame, Y ¿no? Ahora escúchame. y repelido el que ya quiero que se vaya porque ya tengo de repente mucho caos mental, también tiene que ver con alguna especie de espíritu, digamos, Ah, que se alimente sí, claro. de que yo esté todo el día rumeando, ¿no? En mi mente y que eso que genero, que emano cuando estoy así, le sirva de alimento. Ah, sí, 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 también, también, inclusive. Bueno, en ese sentido, no sé, a mí me parece mucho más fácil repeler, ¿no? Que es como los seres humanos, es mucho más fácil repeler a un ser humano que atraer a un ser humano hacia uno, ¿no? Es mucho más fácil espantar que, que atraer y lograr que un ser humano X te haga determinado Bueno, favor, lo bueno ¿no? sería también saber por qué estoy atrayendo, porque de repente es como cuando van a Reiki las personas, ¿no? Que una vez hablamos Sí. de eso. Tipo, yo voy todo desalineado a hacerme Reiki, salgo de Reiki y ya estoy divino, pero cuando llegué a la esquina, como todavía no entendí por qué todo el tiempo Ah, estoy rumiando, porque tengo algo en mí, ¿no? Como una forma de comportarme que inconscientemente vuelve otra vez a conectar con esa rumia mental, y eso se vuelve a alimentar de mí en la esquina cuando salí de Reiki. pero Entonces está olvídate, por bueno, eso que pues yo voy a vivir limpiando, si no. Pero por eso, yo no hago limpiezas excepcionalmente, he hecho alguna que otra, pero no hago porque digo, viste, como, sí, te bañás, pero los 2 minutos te tirás de vuelta al barro y es lo mismo, ¿no? O sea, a veces hay que hacer un trabajo mucho más profundo. No significa que uno no atraviese ordalías, no atraviese conflictos, no atraviese cosas, ¿no? Sí, hay trabajos Pero más es fuertes cierto, que esto, limpian las programaciones de algún modo, ayudan a que esas programaciones que me sostienen en esa rumia mental de repente se vayan disipando y que en esas limpiezas yo de repente obtenga claridad como para decir, ah, pará,
esto que estoy haciendo lo voy a dejar de hacer. No, claro, sí, no, por supuesto. Yo me refiero a que, qué sé yo, vos tenés un corte, ¿viste? Tenés un corte. Si ese corte no le pones desinfectante, no lo mantenés limpio y todo eso, se va a infectar, ¿no? Se va a infectar. Entonces, yo te puedo poner, no sé, Pervinox, ok, listo. Pero te vas a tu casa o te vas y agarrás, abrís el techo de basura, entras a revolver lo que hay adentro y no sirvió de nada, fue como duró unos minutitos. Claro. Entonces a veces la limpieza, no esta limpieza que se llama limpieza energética. Bueno, sí, por ahí limpiamos, sacamos un montón de bichos. Es como que le pasamos el antivirus a la computadora, limpiamos un montón de troyanos y cosas que habían ahí, pero bueno, después uno entró de vuelta a navegar la Deep Web y volvemos de vuelta, ¿no?, a infectarnos y a los 2 días estamos en el mismo lugar. Entonces, a veces también, ¿no? Digamos, es la misma persona que tiene que hacer un fuerte trabajo de, con las herramientas que tenga, ¿no? Pero de purificación, De no volver me a su gusta centro. de programación, de metaprogramación, ¿no? De realidad de quitar un programa y poner otro, Ujú. pero y, ¿no? Y también rever ciertos hábitos. Y bueno, en definitiva, eso es el camino iniciático, más allá, digamos, de la escuela en que uno lo enfoque. Claro. ¿No? Eso es la alquimia, la búsqueda de esa transmutación. ¿No? Sí, Entonces, y qué es lo que decías hace un momento de que empezás a ver que las cosas que te suceden no son tipo, bueno, me pasó esto, qué desgracia, pobre de mí, sino que me voy dando cuenta qué cosas originó desde mí, ¿no? Como para empezar a claro, corregir. Ya no hago cargo a una afuera de lo que me pasa, sino que entiendo que soy yo mismo generándome un universo que digo, bueno, lo podría manifestar de otra manera y empiezo a ver desde dónde estoy originando todo lo que vivo, ¿no? sí, tal cual. Y también hay cosas que es cierto que hay cosas que uno, creo que uno tiene que adquirir las herramientas para aprender también a evitarlas, para también aprender a evitarlas con cierta dignidad, porque hay cosas también, yo a veces digo, la magia a veces no es tan mágica como uno cree, que tiene el poder de chasquear los dedos como Thanos, ¿no? Y Y que ya las está. cosas aparezcan, desaparezcan, ¿no? Digo, bueno, voy a manifestar. Y la verdad que pasa por otro lado, es cierto, a veces uno puede lograr mover ciertas estructuras de la realidad para facilitar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, también tenemos dolores, también tenemos cosas, que no siempre hay que desprogramar todo, no siempre hay que resetear la máquina o borrar el disco rígido. Hay cosas que también nos hacen quienes somos y por ahí no tienen sentido hoy, pero lo tendrán en algún momento. Y uno también tiene que aprender, ¿no?, a habitar los propios dolores, habitar los propios demonios en ese sentido, ¿no? Es decir, no siempre hay que estar todo el tiempo, ¿no?, buscando o autoflagelándose, pensando, ¿no?, que uno tiene que estar todo el tiempo en esa búsqueda de esa transformación o de esta cosa. Bueno, a veces también, ¿no?, como digo, la herramienta de saber habitar eso y también saber contemplar y también dejar que ciertas cosas progresen porque tienen un sentido, es decir, es como el virus de una gripe, ¿no? Vos sabés que tenés una gripe y por más que tomes pastillas o lo que sea, bueno, tiene un proceso. Sí, Va a tomar total. unos días. ¿Viste? Algunos días estarás arriba porque los síntomas no serán tan fuertes, algunos días deberás estar en cama y otros te irás recuperando, ¿no? Sí, además esto de Eh, que lo que decías de que la programación que traemos, de algún modo, bueno, es la que nos permitió la supervivencia hasta este momento, ¿no? Porque olvidate. heredada hasta hoy, y por ahí a veces está como mal enfocada, ¿no? Es como decir, bueno, yo soy demasiado perfeccionista. Bueno, mira, en tal situación tu perfeccionismo viene 10 puntos, pero no va a venir en todos, así que esa información que tenés, lo que tenés que saber es ubicarla, ¿no? Que al final todo Sí, termina siendo un don que uno puede sí, encauzar. totalmente. Mira, ayer alguien me decía una cosa que no me cayó muy en gracia, hablando de otro tema, ¿no? Me hablaba de, no, porque vos tenés ¿cómo se dice? Un pensamiento limitante, no sé, es como un lugar común, ¿no? Estas cosas que se usan ahora, una mentalidad limitante, o tenés, de verdad, justo me lo decís a mí, viste, que estoy metido en las cosas más raras, que tengo una mentalidad limitada. No, porque también hay que saber cuáles son los límites. Fíjate que también trabajamos dentro de un círculo, y ese círculo también marca un límite,
¿no? O sea, tampoco hay que ser un solipsista. Si no, viste, caemos en esta idea de que, bueno, que estamos en la Matrix y que si queremos esquivamos balas y caminamos por las paredes. Y ahí caemos en ese pensamiento mágico que es el pensamiento mágico malo. Es el pensamiento mágico donde estamos completamente disasociados de la realidad, cuando justamente también parte de este trabajo iniciático es no solo entender la naturaleza de la realidad, sino también saber aceptarla y también saber qué hacemos, ¿no? Con esa realidad. Yo no puedo atravesar la pared, no puedo atravesar la pared, pero puedo construir una puerta. Bueno, ok. Ahora, puedo construir una puerta en la medida que asumo que no puedo atravesar esa pared. Bueno, ¿No? eso es, Porque si no, en esta idea de que, bueno, te metieron un programa que te hicieron ver que tenés una mentalidad limitante o tenés una mentalidad de... eh, lo único que termina generando es un mayor estado de frustración, ¿no? Y digamos, un mayor estado de autoflagelación. Bueno, me castigo porque tengo una mentalidad limitante o limitada y no puedo ver más allá de... No, es como, todo esto tiene límites que también siempre son peligrosos, ¿no? O que llevan justamente a las obsesiones, y fíjate que la obsesión es el mayor tributo, hablando de ofrendas, es la mayor ofrenda que uno le puede hacer a los demonios. claro. Sí, La total. obsesión, de Eh, toda bueno, obsesión. de esto que decías, dos cosas. Uno, por ejemplo, el círculo, cuando uno traza, ¿no? Para de repente en el centro iniciar un ritual, lo que hace de algún modo es como separar, ¿no? Mi universo del contexto en el que me encuentro, para que Claro, yo pueda observar desde mi centro todo el entorno en el que estoy como viviendo o trabajando, ¿no? De eso para empezar. Y sabiendo que lo que voy a hacer es observar, ya dejo de juzgar si de repente tengo creencias limitantes, ¿no? No es que mi mente sea limitada, sino que yo puedo tener una idea que me limite y desde ese lugar lo que puedo hacer es observar cuál es la idea que me está limitando y para qué me está limitando y en tal caso ver si necesita una corrección desde ahí, ¿no? O claro, un trabajo. claro, tal cual. Es que es eso, vos lo dijiste recién también, ¿no? Claro que hay creencias que te limitan, pero que está muy bien que te limiten. Es decir, hay la creencia de volar. Yo tengo una creencia muy limitada de mi capacidad de volar. Y está muy bien, y así la tengo que dejar, porque si no me voy a tirar del avión sin paracaídas. Pero, no, yo decir, mira, vos tenés una creencia muy limitada, ¿eh? Vos creés que no podés volar, mirá cómo me tiro. Y sabemos cómo va a terminar la película. Bueno, ese Es sería, por decir, ejemplo, en el tarot cuando el loco se va en sombra, ¿no? Porque el loco es como un aventurero que puede iniciar su camino, que se permite ir un poco más allá, que se permite conocer cosas nuevas, pero que también tiene los pies en la tierra de repente, ¿no? Porque si claro, no, si no, ese abismo que cruzó, digamos, no lo terminó de cruzar, quedó como en esa locura, viendo su propia claro, oscuridad. Al final la propia oscuridad se convirtió, o sea, se convirtió en su propia oscuridad, ¿no? En vez de claro. observarla, realmente se la cree y se transforma en ella, ¿no? Es como que dicen esto, ¿no? También de tanto uno observar, que es lo que va a hacer cuando inicia su camino, como observar toda esa oscuridad sin que esa oscuridad te atrape, porque si no te volvés Claro, como dice Nietzsche, ¿no? Digamos, cuidado cuando uno mira, si uno mira mucho tiempo el abismo te devuelve la mirada. Bueno, fíjate que este así del loco es interesante porque siempre tenemos la observación del loco que inicia el viaje, pero también del loco que regresa del viaje. Digo, nosotros tenemos que ser ese loco que claro, regresó, ¿no? Ese claro, retorno, claro. ese que regresó después de haber llegado al mundo, ¿no? De haber fijado lo volátil, como la alquimia, ¿no? Decir, listo, yo llegué acá y ahora vuelvo, ese camino podríamos llamar de deconstrucción, ¿no? Vuelvo y soy loco en el sentido más espiritual y más puro. Pero el loco que inicia está al borde del abismo, Total. ¿no? Está al borde del abismo y está con un piecito ahí que en cualquier momento termina, termina, termina estrolándose. Se aventura de más Entonces, y se va. claro, tal cual, porque, bueno, está bien, carga con la inocencia, carga si se quiere con esa especie de, de, de polvo de los dioses, ¿no? Que lo mantiene a salvo de las flechas hasta que se la agota.
¿no? Total. Hasta que se la agota, hasta que termina cayéndose y ahí se terminó la aventura. Por eso yo creo que el camino de la magia también implica, ¿no? Si bien hay que tener un pie en el cielo, pero también hay que tener un pie muy firme en tierra, Sí, total. ¿no? Bueno, O sea, si tenemos los dos, claro, como lo logra el mago, ¿no? Un pie en cada plano. un pie en cada plano, claro, tener los dos pies en tierra no despegas más. Tu visión es esto, ¿no? Tu visión son las cuatro paredes que te rodean. Solo lo que ven mis cinco Tener los- sentidos, ¿no? Si lo puede oler mi Claro, nariz, si lo pueden ver mis ojos, y entonces me quedo ahí. Pero hay cosas que puede percibir como un sexto sentido de cada quien, que es, es ir más allá, permitirse también saber que hay algo más, ¿no? Y de repente, aunque no lo vea o la ciencia no me lo confirme, de algún modo yo lo puedo experimentar, pero a través de una experiencia que es muy sutil, que me va a pedir seguramente ir un poquito más allá de mis creencias, ¿no? Que ahí es donde entra por ahí mi limitación de lo que me dijeron que es, ¿no? Si yo desde que nací me fueron contando la vida es esto y así y así, y yo me quedo solo con eso, bueno, tal vez no pueda avanzar y ver si hay algo más. claro, sí, también hay otra cuestión, es cierto que creo que no se puede forzar, no se puede apalancar, que es lo que yo discuto con, viste, cuando te hablan, por ejemplo, de esta cuestión, ¿no? De que tenés que cambiarlo. Yo creo que tampoco no puede apalancar, ¿no? También el sistema de creencias. Uno también por ahí puede partir, y eso también me parece que tiene que ver la forma a veces cómo se comunica desde la iniciación o desde las mentorías, ¿no? Si se quiere, cómo también se trabaja a partir de esa propia creencia y cómo se encuentra la manera de comunicar ciertas ideas de manera que la persona que estudia también le resulte razonable. Después la mente se va a ir expandiendo sola, ¿no? Fíjate que uno de los tratados más importantes de magia ceremonial, que es el libro de la magia sagrada, Bramelín, el autor del manuscrito en un momento dice, bueno, que el mago no reniegue, de la religión en la que fue criado. Es decir, el mago que es musulmán, que siga siendo musulmán. El mago que nació judío, que siga siendo judío. El mago que nació cristiano, que siga siendo cristiano, ¿no? Es decir, si vos estás también, digamos, imbuido en ese sistema de creencias, bueno, por ahí podemos encontrar la manera que dentro de ese sistema de creencias ciertos elementos simbólicos tengan sentido en ese contexto, antes que tratar de correrte de ahí, ¿no? A presión, porque hay cuestiones que es como, digamos, hay gente que es atea, punto, digamos, no hay forma, no hay argumentos para quitarlas, ¿no? De ese lugar. Y hay gente que, bueno, no sé, que, digamos, que cree en lo que sea, ¿no? Que cree, digamos, por cuestiones culturales, por cuestiones familiares, por cuestiones completamente mágicas, no, completamente desconocidas. ¿Y cómo lo moves de ahí? Sí, ¿No? no, ¿Cómo lo moves? cada uno tiene su momento para eso. Es como decíamos, aceptar la programación con la que vengo y que además esto de meterse, digamos, en un camino espiritual, vamos a decirle, ¿no? Como por ahí medio tirando lo de la New Age, viste que la gente piensa, bueno, ahora que soy espiritual, dejé mi trabajo, me tengo que ir a viajar por el mundo y es como, no sé, porque la verdad es que podés seguir haciendo lo que estás haciendo, nutrido de todo este conocimiento que vas obteniendo y tal vez llevas a tu trabajo en la oficina, ponle, algo diferente que no se podría introducir si no fuese a través tuyo, ¿no? Entonces, Totalmente, no hay bueno, que abandonar o no es necesario, digamos. Hay claro, veces que sí, pero a veces no. claro. No, pero claro, pero totalmente. Ese es el concepto para mí más interesante, que es el concepto de la inmanencia, ¿no? Digamos, de traer la espiritualidad también al día a día e integrarla al todo, ¿no? O sea, no sos espiritual cuando estás en el templo y sos menos espiritual cuando estás lavando los platos. O sea, la Totalmente. espiritualidad es 24/7. Si no, bueno, uno es como una especie de ser espiritual de cabotaje. Y es que Es decir, sagrada es la vida, digo, y no, y estamos viviéndola con todo con todo el día a día. Cuando uno toma conciencia de que cada cosa que hace, para qué la hace, como decíamos hace un rato, ¿no? Entonces ahí cobra sentido cada uno de los pequeños rituales que nosotros desarrollamos en la vida, ¿no? ¿Para qué yo estoy haciendo este trabajo?
para qué hago la comida, y cuando hago la comida para mí, con la conciencia con la que estoy haciendo y creando también eso, que también es un arte, ¿no? Que también es un ritual la cocina, que también se dota de energía, por ejemplo, ay, que ahora se me va. Bueno, hay una religión que también contempla mucho esto. Se me fue el nombre, me va a venir ahora. Y me imagino que te referías a la antroposofía, alguna de esas. No, que deriva de lo del Bhagavad Gita y... No, porque esto que está la antroposofía también de Rudolf Steiner, que tienen que ver la comida con los elementos. Bueno, es hacer con conciencia, ¿no? Es hacer con conciencia cada una de las cosas que hacemos, entonces ahí tiene un sentido. También entender, como vos decías hoy, lo de me estoy comiendo una vaca, estoy incorporando la energía de ese animal a mí. Cuando yo comencé en el chamanismo, era vegetariana a nivel entrando a veganismo, y yo veía tamaño conciencia que tenían estos chamanes con respuestas de los Krishna. Ahí me dice Mel, eso estaba diciendo los Krishna. Los Krishna. Ahí está Fran también con los honguitos. Hola. Bueno, pero yo entré ahí, ¿no? Y yo decía, pero estos tipos, con la conciencia que tienen, ellos no me dicen no comas carne, pobre animal. O sea, tiene que haber otra idea que estén teniendo. Y justamente hablaban de sí, nosotros masivamente no creamos vaca para llenarnos de plata, sin importar el maltrato que tenemos, sino que el ritual de sacrificar esa vaca para el alimento hace que de algún modo, decían ellos, como el animal se entrega, pero se está sacralizando el momento en el que deja de existir para tomar parte de tu existencia, que tu existencia le va a valer haberte alimentado cada una de tus células, porque vos a tu vida realmente le das un sentido que decís, ok, quiero formar parte de tu experiencia, ¿no? Como también la planta, porque las plantas también tienen bueno, según lo entiendo yo, también tienen su vida, sí, y no es menos válida que la de un animal o que la mía. Si vamos a matar a algo para alimentarnos e incorporarlo a nuestra experiencia, que por eso nos nutre y nos da vida, que sea con conciencia bueno, ¿y qué voy a hacer yo con esta energía que tomé? ¿En qué la voy a transformar? Pero es que es así, digamos, es como cuando, te digo, volviendo al principio, ¿no? El tema de la rama para la vara. Y bueno, uno al principio tiene que mínimamente pedirle permiso al árbol, más allá de la creencia de uno, más allá de la creencia, te estás apropiando de algo que en principio no es tuyo. Es la rama de ese árbol. Creas que tiene un espíritu, no lo creas, mínimamente pedirle permiso y en última instancia perdón, ¿no? Total. Y si no agarra una rama caída, ya está, se cayó. Si no te animás a dar ese paso, es que por eso nos llamamos supuestamente seres con conciencia, con una conciencia que no han adquirido seres de otro planeta, de este planeta, digamos, terrenal, ¿no? En este nivel físico, como que tenemos otra forma y tenemos que demostrar que realmente tenemos otra forma. Si hacemos todo por el propio impulso nomás, ¿no? Sin manejar esta máquina tan rica, sin realmente espiritualizar esta materia, entonces, bueno, los desastres que vemos hoy día van a ser consecuencia. Sí, tal cual. Yo creo, mira, un poco como piensan los tantras, el tantra de la mano izquierda, ¿no? El tantra que tiene esa aura de tantra oscuro, pero me parece que es como el más solvente, en el sentido, ¿no? De que un poco se sostiene en esta idea que para el puro todas las cosas son puras. Y todo, en definitiva todo, lo más lindo, lo más feo, lo más agradable, lo más desagradable, todo emana de la divinidad, ¿no? Entonces, mientras en tanto en cuanto uno tenga esa conciencia de que todo emana de la divinidad, todo es sagrado, no existe lo profano como tal, ¿no? Pero es una cuestión, digamos, de conciencia y de conexión. Sí, total. ¿No? Con eso. Después en el medio es cierto, ¿viste? Vas a la cantina, te comes un churrasco y uno tampoco puede vivir como un Mahatma 24/7, pero eso tampoco te hace menos espiritual. O sea, ser humano tampoco te hace menos espiritual, ¿no? Sí, yo siento que es volver como un origen, ¿no? A un humano original que realmente está sabiendo que es como de algún modo hijo de esta propia tierra, digo hijo y parte, porque cada una de las cosas que nos alimentan salen de la tierra y se transforman en nuestro cuerpo, o sea, no somos otra cosa que no sea ello.
¿no? Con un espíritu que, bueno, está aquí tratando, siento yo como si fuéramos barriletes, decía yo en algún momento, ¿no? Como si este cuerpo fuera un barrilete del espíritu y el espíritu está ahí tironeando, tratando de domar las fieras de los programas que tenemos incorporados, tratando de hacer que este cuerpo pueda focalizarse y, ok, es por acá, y deje de guiarse por sus impulsos, ¿no? Como este loco que lo sigue el animalito, el perrito, hablando un poco de lo instintivo que siempre nos está empujando Claro, y no logramos domar. y sí, porque en definitiva no somos seres de carne buscando vivir una experiencia espiritual, sino que somos un espíritu que está transitando una experiencia material, ¿no? Entonces es un poco como decís vos, bueno, hay un punto que hay que aflojar también y hay que dejar que ese espíritu tome un poco las riendas de esto, ¿no? Que diga, bueno, deja que yo sé para dónde vamos. No te resistas tanto, estamos como, ¿no?, en un nivel de tensión todo el tiempo resistiéndonos. Es También a esa tentadora y malicia. distractiva la tierra, es tentadora y distractiva, porque claro, Pero, hay sentidos que el espíritu no experimenta sino a través del cuerpo y en tal caso se le hace difícil. Claro, pero viste, el tema me parece que es como todo, ¿no? Es una cuestión de la conciencia, ¿no? Digamos, porque la conciencia de que todo puede ser puro, si uno se reconoce, y no digo puro en el sentido de lo puritano, ¿no? Inclusive las malas experiencias, inclusive las malas decisiones, inclusive la mala alimentación, inclusive los vicios mundanos, también son parte de esa experiencia espiritual, ¿no? Es decir, fíjate que inclusive no hubo ningún gran santo que no haya sido un gran pecador, en principio, ¿no? Es decir, si no recorres como la Divina Comedia, los 9 círculos del infierno, bueno, no llegás al purgatorio y mucho menos al cielo. Entonces, inclusive el reconocimiento de la experiencia espiritual en lo que para el espiritualismo palermitano podría ser lo más aberrante. Y bueno, y vos lo podés ver como una experiencia espiritual por derecho propio. Total. ¿No? Sí, sí. Acá en yo sigo con este librito. Con el Magic. Sigo con el Magic acá y justo hoy antes de comenzar el vivo estaba ahí como haciendo unos repasos de algunas cuestiones por ver cosas que se me ocurrían, como lo de los altares que estábamos hablando, y acá encontré como algo del mago que creo que está bueno, que es justo lo que estábamos diciendo. Dice algo así como que el mago debería desarrollar una técnica definitiva para destruir el mal. La esencia de tal práctica consiste en entrenar el cuerpo y la mente para enfrentarse con cosas que producen miedo, dolor, disgusto o vergüenza. Debe aprender a aguantarse y a llegar a ser indiferente para con ellas, y luego analizarlas hasta que el estudio le produzca placer y conocimiento, ¿no? Un poco diciendo esto que estamos hablando, ¿no? Como que al final, si vuelvo sagrada mi experiencia y dejo de banalizarla, de esto yo termino sacando provecho para mi crecimiento. Pero si lo hago sin saber por qué lo hago, ¿no? Como vos decís, bueno, pero fumo, pero ¿para qué yo estoy fumando? ¿Qué esto le produce a mi cuerpo? ¿Qué le produce a mi ser? Bueno, ¿cuál es la experiencia que voy a sacar de acá y cuál es el provecho para que mi alma evolucione desde ahí, de repente? O lo hago indiferente, entonces bueno, queda sin más. Sí, o qué sé yo, o quizás ninguna, pero también hay un punto en donde también justamente me parece que tenemos que, también hablando de programaciones, también le tenemos que quitar programaciones a la misma máquina, ¿no? Es como que también terminamos construyendo una especie de estereotipo de cómo debería ser, ¿no? Y en realidad tal vez debería ser como sea, digamos, con ese, porque en definitiva también me parece que hay una cuestión que está por encima de todo, que tiene que ver con el espíritu, que es el estatus de libertad, ¿no? En donde, si no todo el tiempo terminamos poniendo al espíritu en el banquillo. ¿Para qué? Para que, o ¿por qué? Porque no responde a una suerte de ideal
que construimos de magos. Fíjate, inclusive lo mismo que dice Crowley, no deja de ser también la construcción de un ideal de mago. Sí. Que existe, bueno, el mago debe enfrentarse a todos sus miedos hasta que no tenga miedo a nada. Debe enfrentarse a todos los dolores hasta que no tenga dolor a nada. Se parece más a un agente de la CIA que un mago, que una especie de James Bond, no tiene miedo a nada, lo torturan y no le duele. No sé si por ahí es el ideal de Crowley de que el mago llegue a ser así. No sé si él llegó a ser Sí, así. igual lo pienso como esto que decíamos, que el camino en realidad nunca finaliza. Es hacia donde uno se dirige, de algún modo, ¿no? Sin juzgarlo, sino como tratando de poder reconocerlo, tratando de poder observarlo, ¿no? Como estar observando todo el tiempo esos miedos, estar como superándose constantemente. Una vez que igual uno lo entiende, no es que hay un mago definitivo también. Siento eso. Claro, sí, yo creo que al final, ¿sabes qué? La práctica espiritual, al final, digo, si debe arrojar algún resultado, fíjate que en definitiva, más allá que hablemos de espíritus, de hacerles ofrendas, de pedirles cosas, hay una cuestión casi bíblica, ¿no? Buscar el reino de los cielos y todo se te dará por añadidura. O ergo, buscar el camino y lo que necesites va a venir solo, ¿no? Pero en definitiva creo que uno mira el logro espiritual, cuando uno mira para atrás y dice, bueno, qué sé yo, ¿soy mejor vecino o soy peor vecino que el que era antes? ¿Soy mejor amigo o soy peor amigo que el que era antes? ¿Soy mejor hermano o soy peor? Es decir, ¿no? Y uno ahí mismo va viendo si realmente esto lo está llevando a un crecimiento real, pero además material, ¿no? En ese sentido, porque si no, muchas veces lo que termina haciendo es, bueno, una especie de cristalización y de ego, y esta chica que se golpea acá y dice, soy abundante, soy sana y... Bueno, por ahí sí, claro, por ahí le sirve para alguna parte, pero no va a ser lo No, definitivo. le sirve para llenarse, perdón mi cinismo, pero acá le sirve para llenarse de plata a costa de gente que está ahí golpeándose. Digo, y lo que hacen en definitiva es solidificar cada vez más su ego. Entonces, digamos, si le sirve para ser mejores cuando ven a una persona que está tirada en la calle y le pueden extender una mano, fantástico. No veo que es lo que pase eso, ¿viste? Claro. En muchos de los casos. Entonces, digo, me parece que la práctica espiritual también pasa, por eso ese crecimiento está también, como si somos todos, bueno, en la responsabilidad que tenemos para con todo, ¿no? Que también le da sentido a la vida el otro, los otros. Y los otros cuando decimos, bueno, incluimos al árbol, incluimos a la planta, incluimos al animal, pero también tenemos que incluir al vecino, también tenemos que incluir al propio enemigo. Al propio enemigo, aún si al enemigo lo tenemos que destruir en la batalla, lo tenemos que destruir con la dignidad y el honor que se merece nuestro enemigo, ¿no? O sea, o con la consideración y el respeto que se merece nuestro enemigo. Fíjate que pensás en los grandes guerreros de la antigüedad que tenían esta cuestión, ¿no? El enemigo no era alguien a quien había que destruir y descuartizar, sino alguien a quien había que respetar. ¿Por qué? Porque tu enemigo también habla de vos. Cuanto más grande seas vos, más grande va a ser tu enemigo. Total, bueno, porque esto que decíamos, ¿no? De que mientras más me inicio, más me meto en el camino, más dificultades aparecen y esos enemigos obviamente me van a desafiar como mayormente, ¿no? Que de algún modo, si yo solo me enfrento y digo, no, lo voy a matar, en realidad por ahí me estoy perdiendo alguna batalla que tiene que ver más con algo también interno de por qué se me aparece este desafío, qué capacidades puedo desarrollar. Si no voy por la vía fácil de mejor lo mato, pues, diciendo, ¿no? Como desde una fantasía. O lo mato o lo enfrento desde algún lugar en el que realmente pueda como tomar su poder e incorporarlo a mí, ¿no? Claro. Sí, hay un gran aprendizaje, y es lo que decías vos al principio cuando hablabas del Satán, ¿no? De este Satán, de esta visión cabalística del Satán que viene en definitiva a enseñarte, ¿no? Que en definitiva viene a enseñarte, viene a sacar, ¿no? O sea, viene como a frotar la lámpara para que salga el genio y resuelvas. Eso. Bueno, y una cosa más que habíamos dicho cuando charlábamos, que pienso que siempre está bueno tener como alguien que te guíe en los caminos que uno va tomando,
porque suele pasar que una vez que uno se inicia, las pruebas se ponen tan grandes y la vida o se desordena muchísimo o se acomoda tanto que uno piensa que ya llegó a la meta mayor y cuando está por lograr realmente lo más importante, por lo general lo que atina es a salirse y decir yo ya no necesito más esto, no voy a seguir estudiando o no voy a seguir en, no sé, en el espacio en el que me haya incorporado y huís ante justo estar en la puerta de cruzar el umbral, ¿no? Una cosa que también suele pasar un montón. Sí, eso suele pasar mucho. Sí, inclusive yo tenía un maestro que a veces decía, hay gente que se va porque le va muy mal, no entiende esto, ¿no? Este concepto que nosotros llamamos ordalía. En definitiva, es la iniciación a través de las pruebas de valor. Van a pasar cosas. Y ahí está la organización. Pero también hay gente que se va porque le va muy bien. Sí. ¿No? De repente se le abrieron un montón de puertas que le estaban cerradas o que le estaban vedadas. De repente hay ciertos acontecimientos sincrónicos, azarosos, que lo llevan a un éxito inesperado. Y dicen, bueno, ya está. Ya está todo Y arreglado. digamos, es como el abogado del diablo, ¿no? Digamos, en cualquiera de los casos son trampas o la montaña dejó de ser montaña, ¿no? Digamos, y ese éxito se va a disipar. Ese éxito va a ser una ilusión que se va a disipar y va a volver a foja cero. Y el que abandonó porque las cosas le van muy mal, también va a quedar ahí, ¿no? Solamente en definitiva, digo, yo creo que el chamanismo, igual que la magia, igual que esto que digo, de esto que yo considero la mano izquierda, es el camino del guerrero. Total. ¿No? Y es el camino del guerrero, digamos, porque el tema es ahí, ¿dónde está el éxito espiritual? Y bueno, está a la vuelta de la esquina, está después, ¿no? De esa pared o de esos satanes que están ahí adelante, queriendo que no pases o desafiándote. En realidad queriendo que pases, pero bueno. Queriendo que pase, pero claro, bueno. tal cual, sí. Queriendo que pase, pero haciendo que no quiere que pase, haciendo el papel de matones. A ver si ¿no? te animás. Pero bueno, Si... en definitiva está bueno continuar, saber que nada, que va a haber pruebas en el camino, que nos van a invitar a superarnos cada día. Y que nada, que hay que animarse, me parece, a ir un poquito más allá. Sí, tal cual. Y si no hay prueba, no hay camino. Para mí es como, si no hay prueba, no hay camino en realidad. Simplemente uno entró en alguna especie de estado narcótico, de estado extraño, pero no hay camino, ¿no? Ahí te das cuenta también. Digamos, si entras en el camino donde es todo felicidad, son todos pompas de jabón y cosas. Espero un poquito más, que ahora se va a poner oscuro. Sí, o espera un poquito más, o qué sé yo, te equivocaste de sala de cine, ¿viste? Por ahí entraste. Sí. Lo que sí es intenso, que sí es profundo, me parece que está bueno haber hecho un trabajo, pero que te diga, anda un par de años a terapia y después metete en él, no sé, por decirlo de algún modo, porque digo, hay que tener una psique que esté bastante fuerte para poder ir teniendo comprensión y permitirse realmente ir rompiendo desestructurándose, ¿no? Porque de algún modo lo que hace esto es destruir ese ser que vos creíste que eras, de algún modo, ¿no? Vos dijiste, yo soy esto y punto, y esto viene a moverte todo el piso y todas las paredes y el techo. Digamos, se va a caer absolutamente todo, pero más allá de toda esa luz cegadora y esa oscuridad tremenda, hay algo mucho más grande que bueno, que es el premio por haberse quedado en ese camino. No sé si hasta el final, pero por lo menos hasta un punto de ir un poco más allá, ¿no? Sí, y eso está bueno. Tal cual, fíjate que no existe en el universo una fuente de oscuridad. No hay nada que genere oscuridad. No hay nada que genere oscuridad. La oscuridad que siempre es la ausencia de luz. Sí hay fuentes de luz. Hay fuentes de luz eléctrica, fuentes de luz de todo tipo, ¿no? Antiguas y modernas, pero no hay fuentes de oscuridad. Entonces, en definitiva, digamos, ¿qué es la oscuridad? Bueno, es esa falta de luz, ¿no? El vacío, de algún modo, también. Sí, pero la oscuridad es cuanto más te alejas de la luz. Cuanto más te alejas de la luz, más hay oscuridad, pero no hay algo que genere oscuridad. No tenés un foquito o una vela, así, mira, prendo esta vela que genera oscuridad. No,
Prendo esta vela que genera luz. En la medida que me alejo, estoy más en la oscuridad, ¿no? Estoy más en la ignorancia. Y esa oscuridad también, que la oscuridad es la ignorancia de uno mismo, la ignorancia del entorno, la ignorancia del universo, la ignorancia de, bueno, en general. Y en definitiva creo que todos los caminos van en búsqueda de acercarse, digamos, a esa fuente de luz, ¿no? A esa fuente de luz principal con todas sus pequeñas luces que pueden rodearla, ¿no? Y que podemos llamar, bueno, conocimiento de uno mismo, conocimiento Sagrado, del universo. secreto, oculto del universo y todos los adjetivos, ¿no?, que hay para llamar a esos conocimientos, que para algo uno los adquiere, por ahí para el entendimiento. Es que me llega un punto que como que la palabra ordinaria no expresa, ¿no? No logra expresar ciertos conceptos que realmente son de una profundidad y una trascendencia que casi aterradora. Total. Sí, total. Hoy siento que pudimos poner en palabra algo, pero ni apenas se asemeja a la experiencia que es propia de cada quien se anime a vivirla y a adentrarse. Y que bueno, nada, lo único que yo podría decir de mi experiencia es: te prometo que hay algo más que lo que te dijeron hasta hoy, si es que todavía no te habían dicho que había algo más. Que está bueno adentrarse a conocer, que es conocer más de uno mismo, porque la verdad que no es que hay algo afuera, ni arriba, ni en el cielo, ni más allá, sino que está todo en tu propio centro. Por eso los altares, como dijimos, están en el centro del círculo y no hacia un costado. Por eso se abre todo, ¿no? Para que en realidad uno abra su visión, para que uno abra su conciencia, para que uno conecte con todo sabiendo que hay más de lo que veo a mi alrededor, ¿no? Como permitiendo que ese círculo que he trazado de algún modo se amplíe. Hay mucho más, no me acuerdo qué personaje decían, hay más verdades. Bueno, no sé, iba a citar algo que ni recuerdo de quién, así que mejor lo dejo ahí. Empieza el momento del desvarío. Lo dejamos en los comentarios. No sé si igual alguien tiene alguna pregunta. Podemos ir cerrando para grabar esto, que esperemos que quede grabado, porque a veces Instagram es medio raro. Pero bueno, si tienen ahí consultas también sobre bibliografías, pueden dejar en los comentarios, o cualquier otra pregunta que quieran hacer. No sé si alguien ha escrito algo, todavía no me sale nada. Y o nos escriben a cualquiera de los dos y nos cruzamos datos, ¿sí? Nos cruzamos datos. Así que bueno, podemos dejar hoy aquí y en otro momento podemos hacer... Ahí alguien ha escrito algo, dice: hay más cosas en el cielo y en la tierra de la que tu filosofía puede llegar a soñar. Ahí está, gracias, Martín. Era así, de Shakespeare, ahí está. Esa era la frase que no me... Con esa frase entonces cerramos. Gracias a Martín. Con esa frase lo despedimos. Que te trajo el recordatorio. Bueno, recordatorio, en un momento los cables no llegué a hacer sinapsis y bueno, me quedé con... Y que estamos con tantas cosas que como hoy, que yo no me salía a decir los Krishna, y era como algo... Los Krishna. Eso. Así que bueno, nada, gracias por este espacio que permitiste también abrir, y esperemos que se construyan más. Por supuesto. Bueno, nos reencontraremos en otro... Dejamos grabado. En otra oportunidad, otro vivo, oportunamente para seguir charlando, porque siempre acá tenemos tela para cortar. Para 4 horas de charla. Gracias a todos los que estuvieron, y bueno, y si no, a los que están viendo grabado también ahora, gracias por estar y llegar hasta aquí. Estamos hablando. Abrazo. Adiós.